eh, que le demos una gran bienvenida a estos cuatro expositores. Uno es en realidad un moderador, que es Ricardo Newman de Fundación para el Progreso, y que vamos a arrancar hablando sobre las corrientes culturales hacia el liberalismo. También vamos a tener con la participación de José Torra de Caminos de Libertad en Ciudad de México, que han venido haciendo una gran labor para la difusión de la cultura liberal. Gabriel Calzada, de la Universidad Francisco Marroquín, español, pero basado en Guatemala desde la universidad, donde él es rector desde hace unos 5 o 6 años, Gabriel, o más 8. Tal vez. Sí. 8, ok, gracias por la corrección. Y bueno, y finalmente tenemos a Laidet Salazar, de Fundación para el Avance de la Libertad de España, que lamentablemente se nos ha demorado un poquito, pero más tarde se incorpora. Ricardo, tienes la palabra para empezar con este panel que promete ser interesante. Perfecto, muchas gracias Rómulo y muchas gracias, bueno, a todos los panelistas y sobre todo a todos los que nos están viendo en este tema que yo creo que ha salido bastante durante este webinar, este foro. Al parecer el tema cultural siempre es un tema transversal y pendiente dentro de los esfuerzos que tenemos que hacer como movimiento de la libertad, muy especialmente en Latinoamérica. Y en ese sentido a mí me gustaría enmarcar un poco esta conversación comentándoles una breve reflexión de cosas que han pasado en Chile en el último momento y que yo creo que ustedes están al tanto. Como saben, desde octubre en Chile hemos podido ver en rayado de calles dentro de lo que se ha llamado el estallido social, de que finalmente lo que gatilló este estallido no fueron los 30 pesos que puntualmente se le subieron al metro de Santiago, sino que en realidad la causa fundamental del estallido social que ha vivido Chile son 30 años de liberalismo, de un sistema heredado por los Chicago Boys, con las ideas de Friedman, que al mismo tiempo, y muy irónicamente, son los 30 años que en términos materiales e institucionales han sido, irónicamente como digo, los más exitosos en la historia de mi país. En ese sentido, desde la Fundación para el Progreso y en general todo el movimiento por la libertad en Chile, nos hemos estado preguntando, bueno, ¿en qué fallamos? ¿Por qué los chilenos rayan este eslogan en las calles pese al destacado progreso que hemos tenido? ¿Será que lo que le pasó a Chile, que ha sido tradicionalmente un bastión de nuestras ideas, y esto que le ha pasado a Chile perfectamente le podría pasar a cualquiera de nuestros países, más que un tema material, más que un tema institucional, es en realidad una crisis cultural? Sin duda la historia, los gráficos, la economía han demostrado que nuestras ideas están en lo correcto, pero ¿por qué entonces pasan cosas como lo que está pasando en Chile? ¿No será que los gráficos, los papers y los índices de crecimiento del Producto Interno Bruto son insuficientes para darle sentido a nuestras ideas, convertirlas en sentido común de nuestros ciudadanos? Ideas de libertad que no solo se enmarquen ideológicamente, técnicamente, racionalmente, sino que también tomen los ribetes de una actitud cultural. Creo, y con esto enmarco el frame en el que me gustaría desarrollar la primera pregunta, que hoy el mundo no solamente se encuentra en medio de una crisis pandémica, que por supuesto tiene consecuencias profundas en lo económico, sino que también estamos inmersos en una crisis de sentido. Es por ello que nuestro movimiento no solo debería articularse como una realidad ideológica, sino que también como un movimiento cultural. Ser capaces de desarrollar nuestras ideas en nuevas narrativas, metarrelatos de progreso que pongan siempre al centro la capacidad creativa, innovadora y colaborativa de la dignidad humana. Aristóteles ya nos decía en su escrito sobre retórica que todo argumento efectivo no solo debe tener un trasfondo lógico, sino que también debe estar dotado de un contenido ético y, por supuesto, de un catalizador emocional. En este sentido, y con esto abro la conversación, que me gustaría abrirla desde un punto de vista más bien crítico. Me gustaría preguntarles a nuestros panelistas, ¿en qué creen ustedes que hemos fallado? ¿Es el equilibrio de estos tres elementos aristotélicos un tema pendiente dentro de nuestro movimiento? Nos hemos quedado mucho en el logos, dejando de lado lo ético y muy especialmente el trasfondo emocional, en términos de lo que hablaba Aristóteles. ¿En qué nos quedamos cortos? ¿En qué hemos fallado? Gabriel, por favor. Gracias, Ricardo.
Qué buena introducción. La verdad es que has entrado muy bien la cuestión. Este es un tema que aquí en La Marroquín nos importa muchísimo. La Marroquín, desde que se crea con la intención de tener un impacto cultural. Y tenemos pues, diferentes iniciativas de las que luego quizá podamos hablar. Y nos encontramos siempre con esta cuestión, ¿no? De las ideas, de las ideas la formación profunda en las ideas liberales, pero ¿qué rodea esas ideas? ¿Qué es lo que tiene que rodear esas ideas para que las ideas tengan sentido en la sociedad en la que vivimos? Yo creo que ahí está la gran cuestión. Cuando hablas de qué ha fallado, y obviamente podemos hablar de qué hemos fallado, y luego espero que también que hemos acertado como movimiento liberal en general. Yo creo que tú mismo lo has dicho. Creo que hemos fallado en el lado de creer de la narrativa, ¿no? que mencionabas. ¿Y por qué? Porque creo que creímos esta cuestión de la que las ideas importan, que es cierta, nos lo creímos demasiado y creímos que solo las ideas importan y que con que las ideas fueran correctas y con que el altavoz fuera medianamente potente, que con eso se iba a producir un efecto dominó que nos iba a llevar a una sociedad mucho más libre. Y creo que posiblemente se nos quedó algo atrás, se nos olvidó algo muy importante, y es que esas ideas funcionan en un entorno, en una realidad cultural. Y que si nos olvidamos de esa realidad cultural en la que se tienen que desarrollar, en la que esas ideas en realidad entran en una conversación, porque eso es lo que ocurre. Las ideas no tienen vida propia. Digamos, está muy bien los memes y soy gran seguidor de Pinker y Dawkins y demás, pero viven en una realidad cultural y esa realidad cultural hay que prestarle atención, hay que cuidarla, hay que cultivarla. Hay que crear esa narrativa, hay que tener esas historias, hay que fomentar y mostrar esa empatía. Y si no lo haces, pues las ideas, mucha gente incluso dice, sí, estoy de acuerdo con ellas, me parecen buenas, sin embargo, en mi día a día no las puedo adoptar del todo, o me siento incómodo cuando estoy en el bar o en el café con mis amigos, me siento incómodo defendiéndolas, ¿no? Porque no las puedo engarzar bien con aquellas cosas que me emocionan, con aquellas cosas que quiero contarle a mis seres queridos. Yo creo que ahí ha estado no sé si el fallo, pero de luego el punto en el que hay un clarísimo potencial de mejora, ¿no? José, en ese sentido, ¿hay algo que podamos aprender de la vereda de al frente, que generalmente tiene una relación bastante más orgánica con la cultura, las artes, las narrativas, que la aproximación que generalmente tenemos nosotros como movimiento? Yo creo que hay que, primero que nada, hay que retomar un poco un libro reciente de un amigo de la causa, Ed López, y de Wayne Layton, que es Mad Men Academic Scribblers, no, Mad Men Intellectuals and Academic Scribblers, que recupera estas dos citas, por un lado, de cómo se forman las ideas. Primero, esta cita sobre los hombres prácticos de Keynes. Mira, lo está enseñando Gabriel. Sobre los hombres prácticos que, bueno, están al final estos locos con autoridad que oyen voces en el aire, destilan su frenesí de algún escritorzuelo académico de hace unos años, ¿no? Eso es como, de algún modo, las ideas de los tomadores de decisiones están totalmente influenciadas por economistas muertos del pasado, siempre. En ese son donde entra la cuestión de la cultura, ¿no? Pero aquí entra otra cita de Hayek en el rol de los intelectuales y el socialismo, en el que habla que los intelectuales, o tal cual la cita es, los intelectuales deciden qué opinión y punto de vista nos alcanzan, qué hechos son importantes para ser conocidos y en qué forma y ángulos se nos presentan. Hay muy poco que el hombre ordinario conozca sobre eventos o ideas que no le llegue a través de los intelectuales. Ahora hay que preguntarse acá a qué se refiere con intelectuales. Y lo que hacen Ed y Wayne en este libro de Mad Men Intellectuals and Academic Scribblers es hablarnos un poco sobre esta cuestión. Hacen un ejercicio, una presentación que tienen por ahí, está disponible en la Fundación para la Educación Económica, en la que nos hablan de esta idea de que si cerramos los ojos, todos los que estamos aquí, nos imaginamos la Segunda Guerra Mundial. Imagínense la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es exactamente lo que imaginas de primera? Y gran parte de la gente que se lo imagina, el 80% probablemente de gente nacida en los 70s, 80s y 90s, la primera imagen que viene a su mente con la Segunda Guerra Mundial es el desembarco en Normandía de la película Salvando al Soldado Ryan. Casi 80% piensa en eso. ¿Por qué?
porque esas ideas, esa manera en la que pensamos, nos llegó a través de este intelectual que decidió qué opinión y qué punto de vista nos alcanzaba. En este caso, Steven Spielberg, ¿no? En el caso de las artes y la cultura es más o menos lo mismo. Entonces creo que sí, lo que no le hemos tomado a la izquierda es esta idea de que nosotros seguimos en este reino. Estamos necios de aferrarnos al reino de los academic scribblers, de los escritorzuelos académicos, como los llamaba Keynes, y de pronto estamos olvidando el rol como tal del intelectual. El intelectual no este pensador, el intelectual no Axel Kaiser, sino el intelectual cómo es Steven Spielberg, cómo son los directores de cine, cómo son los músicos, cómo son estas personas que generan las vanguardias artísticas en el mundo. Y creo que ese rescatar más el rol del intelectual que del escritorzuelo académico es algo que sí hemos dejado por completo de lado. Porque el flujo de ideas, tal cual y como lo plantean López y Leighton, es de los escritorzuelos, eso fluye hacia los second-hand dealers, que les llama Hayek, que serían estos intelectuales, y luego a la opinión pública. Nosotros hemos intentado saltarnos la pirámide, intentado ir directamente de los escritorzuelos académicos a la opinión pública. Esta parte en medio de la pirámide es exactamente lo que tenemos que recuperar. Por ahí es por donde tendríamos que seguir, y ese es el camino que sí sigue la seda de enfrente, como le llama Ricardo. ¿Creen en ese sentido que hay un tema estructural en nuestros países hispanoamericanos en relación a la forma en que el Estado se relaciona con la cultura? A diferencia de, digamos, formas de financiamiento cultural en Europa o en Estados Unidos, donde además del Estado participa la sociedad civil y el mercado como promotores del desarrollo cultural diverso. Lamentablemente en nuestros países en general más del 80% del financiamiento de la cultura se hace a través de fondos concursables, donde hay un burócrata estatal que está definiendo finalmente lo que se produce y lo que no se produce culturalmente. Lo que logra, como les decía antes, creo yo, un tema estructural en donde, por un lado, los artistas latinoamericanos están acostumbrados al Estado como el único patrón de las artes, y en segundo lugar, y que creo que es mucho más grave, el que el Estado de alguna manera tiene una herramienta de censura indirecta, porque lo que no financia el Estado a través de los fondos concursables a la cultura, que es la manera hegemónica en que se financia la cultura en nuestros países, finalmente no se termina produciendo de ningún lado. Y esto genera, a la larga, una relación clientelar entre los artistas, los creativos, con solamente el monopolio estatal. ¿Creen que dentro de este análisis crítico que estamos tratando de hacer, en qué hemos fallado, no hemos sido capaces quizás de, incluso a la estructura de financiamiento de la cultura en nuestros países, ser capaces de mostrar que el mercado y la sociedad civil también son vías de financiamiento y desarrollo diverso de las artes y que no solamente dependa del criterio siempre politizado del burócrata estatal? Gabriel, me gustaría que partieras tú quizás con esa reflexión un poquito más estructural. Yo no sé si mi reflexión, Ricardo, va a ser muy representativa de lo que suceda en las sociedades de Latinoamérica. Por un lado, porque no conozco suficientemente bien muchos países, y por otro lado, porque el caso de Guatemala posiblemente sea un caso especial o curioso, donde gran parte de la cultura sí viene por el lado privado. Te diría que sin ánimo de hacer aquí un anuncio ahora, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, solo desde la Marroquín, lo que sale en el ámbito cultural, pues tienes posiblemente el festival de conciertos de música clásica más importante del país, se organiza desde la universidad. La historia de Guatemala desde la conquista está muy, muy modelada por las investigaciones de la universidad y por una serie de juegos y plataformas en internet donde se ve cómo fue la conquista y cómo surgieron las sociedades actuales en Guatemala. La Facultad de Cine de la Universidad Francisco Marroquín es la principal productora hoy en día de piezas audiovisuales y de películas en el país, y eso que empezó apenas hace 5 años. Tenemos 2 de los 3 principales museos del país dentro del campus. Hemos lanzado un centro de videojuegos donde, por cierto, desde hace un par de días tienen Escaping Totalitarism en Google Play, y creo que desde hoy va a estar también en el Apple Store, que es un videojuego de realidad virtual. Es un escape room
de donde ustedes imprimen una serie de hojas, las pegan en la pared y empiezan a jugar al escape room con su dispositivo, con su teléfono, en el que en un mundo muy parecido al que parece que estamos ahora, en el que el gobierno, por nuestro bien y nuestra seguridad, se dedica a intervenir el Internet, nos termina fiscalizando todas nuestras libertades. Y ahí uno tiene que conseguir escapar, bajar el firewall y liberar a todo el mundo. Es un ejemplo de lo que hacemos desde el Centro de Videojuegos, pero lo que quiero decir es, y te lo pongo de otra forma, en este momento que estamos hablando hay una manifestación bastante grande aquí en Guatemala, en la ciudad, de un montón de personas que han salido a la calle a decir, sí, la vida es importante, sí, la salud pública es importante, pero no es más importante que la libertad. Y hay miles de personas en este momento en la calle con ese lema, no a costa de nuestra libertad, ¿no? Y creo que eso se consigue, lógicamente, en un entorno cultural determinado. Es muy importante la labor pues de 50 años y más. El CES empieza ya hace 60 y tantos años. Es muy importante la labor de difusión de las ideas. Es muy importante también, como dice Ricardo, esa labor de generar el caldo cultural en donde esas ideas tienen sentido y son potenciadas. José, en la misma línea, Caminos de Libertad ha sido una organización insigne en desarrollar justamente iniciativas culturales que nos permitan cruzar el mundo de las ideas con este marco más emocional y catalizador de la cultura. ¿Nos podrías contar un poco qué es lo que están desarrollando ustedes, cómo, con qué estrategias se han acercado también al mundo del arte y la cultura desde tu organización? Claro, bueno, nosotros como parte de las actividades que tenemos, organizamos un concurso que es el concurso para jóvenes de Caminos de la Libertad, que es un concurso para personas menores de 26 años, en las cuales nos enfocamos a 6 categorías artísticas. Plástica, que son pinturas y esculturas; narrativa, que es, narrativa y poesía, perdón; ensayo académico; video; fotografía; y arte en ropa, ¿no? Que es básicamente, sí, generar, tomar prendas y convertirlas en obras de arte. Recibimos este último año 3.104 obras que participaron, de 3.104 artistas en México y en Latinoamérica, 21 países, y en promedio cada año en las 15 ediciones que hemos tenido ya hemos recibido alrededor de 2.700 obras en cada una de ellas. Ahora, lo importante de esto, lo que intentamos hacer en realidad es justo lo que venía diciendo Gabriel sobre este caldo de cultivo, ¿no? Cómo surgen estas vanguardias intelectuales a las que me refería en mi intervención anterior, ¿no? Y los quería invitar aquí a pensar en Nueva York en los años 70, a finales de los años 70, la ciudad estaba quebrada, los Yankees de Nueva York estaban ganando series mundiales, el Bronx tenía un incendio cada semana que resultaba incontrolable porque como no había dinero, no había manera de poner bomberos a apagarlos. Carter era presidente. La gente estaba muy inconforme con la pobreza, había un montón de problemas sociales. ¿Y qué pasa en Nueva York en materia cultural en estos finales de los años 70? Por un lado, al sur de Manhattan, en el Bowery, surge en el 1976 el movimiento punk, con jóvenes de familias trabajadoras, mentalidad de hazlo tú mismo, originalmente con un espíritu medio all American, de levantarte por tus propias botas y hacer las cosas y salir adelante como uno mismo, anti-establishment, anti-autoritarios. Reclamaban muchas cosas que podrían ser valores por naturaleza liberales, por naturaleza libertarios. En el norte de Nueva York, en el Bronx, en el norte de Manhattan, en Harlem, estaba surgiendo, en esos mismos años, en el 77, surge el movimiento del hip hop. Jóvenes de familias pobres con mentalidad de hazlo tú mismo, anti-establishment, anti-autoritarios, también libertarios por naturaleza. Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos que de pronto, en un punto, aparecen ciertas figuras? En el caso del punk, que empezamos con bandas como los Ramones o como Television, de pronto llega un sujeto, una persona extremadamente talentosa, Joe Strummer, crea la banda The Clash, y como él era educado en universidades y ya era socialista, incorpora la ideología a la música
y toda la vanguardia cultural, que el punk iba más allá de solamente hacer música, sino también era toda una vanguardia cultural. Incorporan estas ideas y el punk se hace, cuando uno piensa en punk, ya piensa en anarcocomunismo, en socialismo, en izquierda. Por el lado del hip hop, otro sujeto talentosísimo, África Bambaataa, funda la Nación Zulu en el 78, él influenciado por ideas también socialistas del Partido de las Panteras Negras de Huey Newton, y entonces toman, por un lado, un movimiento que se trataba de hacer ruido, que se trataba de hazlo tú mismo, que se trataba de rescatar valores americanos, y por otro, un movimiento que se trataba de simplemente de diversión, de tomar breaks de canciones disco y divertirse, se politiza. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para convertir un movimiento artístico en una vanguardia? Que un artista talentoso se enamore de una idea. Y ahí es donde queremos entrar con los concursos para jóvenes, porque cada que los tenemos acá, traemos a todos los finalistas, a estos artistas más talentosos de la pintura, de la escultura, de la música, de la narrativa, de la poesía, y los intentamos meter a nuestro mundo. Les damos unas pláticas y luego los incorporamos a nuestras actividades, hacemos que conozcan jóvenes liberales y de esa forma buscamos que con que haya uno que se enamore de estas ideas, ahí es donde empieza el gran cambio. Ahora, acá quisiera darle una noticia a todos nuestros amigos, y esto ya es más a cuestión personal, ¿no? Pero si algo vemos en los movimientos es que el arte no es lugar para moderación. Aquí es radicalismo, es crear utopías. Las canciones de protesta socialistas dicen cómete a los ricos. Y no vamos acá necesitamos que haya, lo vemos en Rand. Rand, aún no siendo anarcocapitalista, crea la quebrada de Galt como una sociedad anarcocapitalista perfecta. No es un momento de moderación. Entonces, dentro de todo esto, sí, los artistas tienen que crear esas utopías, tienen que crear esta cuestión radical, porque yo no creo que nadie quiera oír una canción libertaria en la que se hable de impuesto único o de presupuesto balanceado, ¿no? Aquí necesitamos muerte al Estado, necesitamos los impuestos son robo, y de esa forma esto te crea una vanguardia intelectual que, insisto, se requiere cambiar la mentalidad de un artista talentoso para que un movimiento se empiece a transformar en lo que queremos que sea. Bueno, ahí Gabriel envió para todos los presentes el link del Escape Room para que lo prueben. También te pido, José, que todas estas cosas que nos estás hablando, si nos puedes ir compartiendo las cosas en el chat para que todas las personas que nos están viendo lo conozcan, y también comentarles que estamos recibiendo preguntas de ustedes, así que recuerden publicar sus preguntas en el chat para yo poder dirigírselas a los invitados. Gabriel, José hablaba justamente de estos conceptos articuladores de relatos culturales que más bien, o sea, en vez de tener una relación directa con conceptos técnicos, son conceptos éticos, son conceptos de fondo. El socialismo ocupa mucho el concepto de libertad, por ejemplo, perdón, de igualdad, por ejemplo, para poder articular su relato, prometiendo esta igualdad tramposa con la que desarrollan sus discursos, que no son solamente técnicos, sino que finalmente son articulaciones culturales. En el liberalismo, ¿cuáles crees tú, más allá de lo técnico, que pueden ser los conceptos que el liberalismo puede empezar a ocupar como materia prima de esta nueva aproximación de relatos culturales? La colaboración, bueno, la libertad, que a veces se convierte en un cliché manoseado. ¿Cuál crees tú que son justamente estos conceptos de corte más cultural que deberíamos empezar a ocupar y a enlazar en una nueva trama que pueda darle sentido a nuestras poblaciones? Has apagado tu micro, Gabriel. Muteado. Ah, perdón. Sí. Perdón, Ricardo. Perdón a todos. Sí, muy buena tu pregunta. Creo que como bien decía José, en la cultura no es cuestión de esconder las ideas, ¿no? Sino más bien se radicalizan, nos vamos a las raíces, de dónde surge todo, y los matices a veces quedan un poco fuera. Se sugieren a veces matices, pero nos vamos a la raíz de las cosas. Yo creo que en el ámbito cultural, obviamente, ser libres no lo vamos a sustituir por nada. La aspiración de libertad del ser humano es una de las
batallas más hermosas de la historia de la humanidad, quizá la más importante y la más bonita. Entonces esa no la vamos a sustituir. Lo que vamos posiblemente es a tener muchas formas de plantearla, muchas formas de expresarla, muchas formas de mostrarla. Y siempre creo que va a ser combinándolas con algunas cuestiones que a veces se piensa que, o algunos quieren convencer a la sociedad de que son incompatibles con otros valores muy importantes. Entonces, creo que va a ser siempre combinar ese anhelo de libertad en contra de la opresión, ese anhelo de libertad en contra del dirigismo estatal, ese anhelo de libertad en contra del adoctrinamiento, y combinado con cuestiones como, por ejemplo, creo que lo decías tú, la colaboración. Nosotros en la Marroquín hemos estado insistiendo mucho en que la idea de colaboración es una idea genuinamente liberal. Y por supuesto nos podemos ir por el lado de las ideas y la división del trabajo, pero no nos vayamos ahora por ahí, sino es esa cuestión de lo importante que es colaborar para ser libre, para poder ser libre, para poder alcanzar tus aspiraciones, aquellas que tú y solo tú tienes. Para poder lograrlas tienes que colaborar con otras personas, y solo colaborando con otras personas vas a llegar lejos y vas a conseguir tus sueños. Creo que es fundamental plantear eso, ¿no? Creo que es fundamental también que los liberales hablemos de libertad, pero matizándola y pongándolo en términos de autodefinición, de autogobierno. Entonces creo que son cuestiones que hay que ir llevando la libertad a cuestiones concretas. Y ahí vamos a ir encontrando esos términos que son importantes. Creo que es fundamental la cuestión de que en todo lo que hagamos se vea ese deseo de no solo de un yo mejor, sino de una sociedad mejor, una sociedad más pacífica, más armónica, y eso solo se logra mostrando pues una realidad de empatía, ¿no? Que no solo una cuestión de que tú quieras en tu burbuja crearte un búnker, sino que quieres una sociedad que realmente es una sociedad en paz, una sociedad donde no se utiliza la violencia, donde lo que se utiliza es la persuasión, donde hay tolerancia y donde no tratamos de dirigir la vida de la gente desde arriba. Y eso se puede expresar de mil formas, pero creo que son esos los valores fundamentales que tenemos que transmitir en nuestras creaciones culturales, ¿no? Perfecto. Se acaba de sumar con nosotros Laidet Salazar de la Fundación para el Avance de la Libertad. Laidet, me gustaría, un poco siguiendo la misma línea de conversación que estábamos teniendo, que nos contaras desde tu vereda, desde la Fundación para el Avance de la Libertad, cuáles son las iniciativas, proyectos concretos o quizás más que proyectos, paraguas conceptuales que ustedes están tratando de enfocar dentro del esfuerzo de un liberalismo que sea capaz de entrelazarse mejor con el desarrollo de relatos y narrativas culturales. Parecer. Bueno, ahí está. Lo perdimos. Laides, yo la estoy viendo, pero no te escuchamos. A ver, ahí está recibiendo ayuda. Bueno, no, ahí yo te veo muteada, con mute. Ya va. Ahí está. Bienvenida. Listo, ¿me escuchas? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, ante todo quiero darles las gracias a la Fundación Atlas Network por la organización de este evento, ya que es un referente a la divulgación de las ideas libertarias. Y también, de verdad, muchas gracias por el apoyo prestado hacia la Fundación para el Avance de la Libertad por la difusión del documental que se llama Venezuela, Exilio Femenino, en la cual hemos narrado 4 historias de 4 mujeres sobrevivientes del régimen liberticida de Nicolás Maduro, lo que se vive, la crisis humanitaria, política, social, ética que vivimos en Venezuela, y entre ellas está mi propia historia. Con respecto, bueno, a un cambio cultural hacia la libertad, yo creo que lo más importante, la libertad es muy compleja,
La libertad y la libertad está la libertad externa, pero también está la libertad interna. Yo creo que el motor principal para un cambio cultural hacia la libertad es un cambio, la voluntad del cambio. Hay muchos pueblos que a pesar de lo que está pasando, todavía lamentablemente tenemos jaulas en nuestras mentes y aman nuestras cadenas. Pero a veces uno se hace la pregunta y uno dice, bueno, pero ¿por qué hemos llegado a eso? ¿Por qué tanta gente ahorita no tiene esa ansias de libertad de su pueblo? ¿Por qué no luchan por esa libertad? Es que se están enseñando en las escuelas, que la juventud actualmente está aburrida como de la libertad o no tiene esas ansias de libertad o no son responsables de sus propios actos. Entonces uno se hace la pregunta y uno dice, bueno, es que los libertarios realmente no hemos luchado. Sí, sí hemos luchado. Yo creo que cada día se está abriendo esa brecha, ese camino, ¿verdad? Para que de una u otra manera salgan mujeres valientes, como todos los que estamos aquí, como Gloria Álvarez, como la Fundación Atlas y otras fundaciones, para que se conozca realmente lo que es la libertad, ¿verdad? La pregunta también, otra de las cosas que hemos visto, que no hemos, a veces uno se pregunta si no hemos trabajado lo suficientemente en la calle, el tejido asociativo, el comunitario, aquella que se va transmitiendo de padres a hijos, a familiares más cercanos. Yo creo que una de las cosas que lamentable el socialismo es muy astuto con referencia a lo que es o sea, de que nos falta más unión en ese sentido, ¿no? De trabajar en unión y más llegar al individuo de a pie, al individuo de que está en la calle, que tú le tienes que explicar de manera ejemplos de la vida cotidiana real, a los más humildes. Lamentablemente, a veces los libertarios somos un poco solitarios. Debemos unirnos más, a pesar de todas las variedades de libertarismo que hay, debemos unirnos. Yo creo que una de las cosas que más perjudica lo que es el socialismo es que muchas veces ellos ensalzan sus figuras revolucionarias. Tú lo ves con orgullo que usan sus franelas del Che Guevara a pesar de que es un asesino y ellos se creen sus propias mentiras él fue un héroe. Nosotros también debemos ensalzar las figuras libertarias, que la gente lo conozca. Ellos se han aprovechado de las herramientas capitalistas. ¿Cómo? La manipulación de los medios de comunicación, por medio de todo lo que es prensa, ellos se han beneficiado de eso. Ellos de una manera han manipulado a la sociedad con su mentira. Y también tenemos que defenderlo del estigma de que el sistema capitalista está, como ellos dicen, es un sistema de oligarcas que está solamente conformado para tener el control político y económico de un país. O sea, nosotros tenemos que defendernos con garras, con las mismas herramientas como ellos lo han hecho. Muchas veces nosotros somos muy prácticos, tenemos los hechos históricos de lo que ellos han fallado, tenemos los datos, pero nosotros tenemos que también tener un poquito de integrarnos en la emocionalidad del individuo. O sea, personas como nosotros que hemos sufrido de este régimen, tenemos que dar nuestros hechos, lo que hemos sufrido, las torturas, las vejaciones, y debemos decirle, mira, yo también fui parte de ese caos que fue el socialismo del siglo XXI. Entonces mucha gente a veces no se le llega porque a veces estamos como muy cercados. Yo creo que lo más conveniente es que uno se acerque a los más humildes y se le explique con hechos concretos y hechos reales de la vida cotidiana. Perfecto. Y justamente a propósito de esos espacios de encuentro cultural, de tejido social que tú también desarrollaste en tu última respuesta, si nos retrotraemos un poco a los orígenes de la humanidad, bueno, los lugares en donde los individuos se juntaban culturalmente a contarse historias, a darle sentido a lo que les pasaba en el día a día, a dar explicaciones, ritos, etc. Era una fogata, después probablemente nuestras sociedades evolucionaron a encontrarnos en el mercado de la ciudad, en la plaza central. Hoy día eso ha cambiado y el lugar de encuentro y de intercambio cultural por excelencia finalmente terminan siendo las redes sociales, que justamente claro. También
desarrollan un quiebre generacional, porque generacionalmente, a propósito de la crisis de sentido que estábamos hablando hace un rato, que tiene un elemento generacional importante, nos relacionamos de manera distinta en este nuevo punto de encuentro social que son las redes sociales. Se han generado, digamos, verdaderas cacerías de brujas en Twitter, a veces son odiosos los encuentros sociales que tenemos, pero más allá de esos fenómenos, considerando que finalmente es un hecho de la causa, el que hoy día culturalmente como humanidad nos estamos encontrando, este es un ejemplo, a través de una pantalla, ¿cuáles creen, y esta pregunta va para los tres para que la desarrollen en corto antes de pasar a las preguntas del público, ¿cuáles creen que son, más que mirar el lado malo y centrarnos en la odiosidad de Twitter, cuáles son las oportunidades que nos abre la digitalización del encuentro humano? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos justamente para desarrollarnos con nuevas generaciones como los millennials, los centennials, etcétera, para transmitir nuestras ideas de una manera mucho más innovadora, novedosa, con equilibrio emocional como catalizador de nuestras ideas, que finalmente son las nuevas herramientas con las que tenemos que estarnos comunicando ahora? Gabriel hablaba hace un rato de los videojuegos, etcétera. Me gustaría saber un poco cómo ven ustedes esa aproximación en torno a la nueva realidad digital en la que nos encontramos cultural y socialmente. José. Perdón, te perdí la última parte, dejé de oír por algún problema. Finalmente, ¿cómo aprovechamos esta nueva realidad digital en la que nos estamos encontrando social y culturalmente para justamente catalizar la transmisión de nuestras ideas desde un punto de vista cultural? Hay un fenómeno muy interesante con las redes que venía a la mente con lo que decía la idea sobre esto de ponerse una camiseta del Che Guevara, y que de pronto ellos sí rescatan esas imágenes. Pasó en dos ocasiones por el lado de la pura cuestión estética, porque obviamente ninguno de estos personajes que voy a mencionar es libertario. En alguna ocasión, Oscar Isaac, el actor guatemalteco, que ha salido en películas de Star Wars y salió en películas de los X-Men, me parece que hizo por ahí a un personaje. Bueno, el tipo que probablemente en un viaje a Guatemala compra una playera en la Universidad Francisco Marroquín con iconografía de Ayn Rand y de la rebelión de Atlas. Me parece que es como una imagen del Atlas que tienen ahí en la Marro. Y el tipo sale en fotos de paparazzi con esta playera, con esta camiseta. El revuelo por todos lados en redes fue gigantesco. Twitter hablaban de eso en Reddit, en otras redes, en Tumblr fue esta gran controversia porque obviamente dijeron, oh, es este tipo usando esta iconografía de esta mujer tan malvada, ¿no? Que es Ayn Rand. Ahora, esto te da una oportunidad grande. ¿Por qué? Porque cuando una estrella de estas, el alcance que tiene, el simple hecho de ponerse una playera, pasó también con la cantante, creo, de reggaetón, no sé exactamente si es reggaetón lo que hace, pero Rosalía se llama, que se puso un pantalón con la bandera de Gadsden, igual salió en todos lados que está usando iconografía de la derecha o lo que fuera. La cosa es que obviamente cuando los medios les preguntan, después de todo este revuelo que se crea, ¿qué dicen? Y Oscar Isaac lo que contestó fue, pues me gustó la playera, ¿no? Rosalía no sé si le hayan preguntado, pero el hecho es que si de pronto este potencial que tienen de hacer viral estos nuevos medios, de hacer viral una tontería, una nimiedad, como que hoy el actor vistió una playera, si eso se pudiera aprovechar de tal suerte que en el momento en el que le preguntan los medios a Oscar Isaac, ¿por qué traes eso? En vez de responder lo que respondió, o que respondió a la cita textual es como, pues me gustó el dibujo. Si él pudiera haber respondido, pues es que Rand fue esta pensadora que dijo tal, en ese momento atraes a un montón de gente nueva que no tenía idea de dónde venían estas ideas. Atraes a los fans de Oscar Isaac, atraes a los fans de Rosalía, a este nuevo set de ideas y dicen, a mi actor favorito o a este actor que sale en los X le gustan estas ideas de Ayn Rand. Pues igual y un segundo. Igual y ahí lo que sucede es que pues jalamos un montón de nueva gente, como les decía, con una persona que haga este cambio, que vuelva a una vanguardia,
Y entonces el potencial ahora se multiplica por N, ¿no? Si lo vimos con cómo llegaron a ser el punk y el hip hop, por recuperar el ejemplo que tenía, una cuestión, un fenómeno mundial, en una época en la que era difícil que gente pobre, gente de clase trabajadora, planchara sus propios discos, pero lo hicieron a base de fanzines en aquel entonces, a base de distribuir cintas, en un momento mucho más difícil. Hoy los límites para la distribución de los productos culturales no existen. Estamos en la mejor de las épocas para hacer un gran splash con cualquiera de estas ideas, pero insisto, lo que requerimos es más que manufacturar, como he visto en el chat que estaban poniendo, más que los think tanks manufacturando figuras artísticas, que sería una cosa totalmente inorgánica y que le restaría mucho a lo que es el trabajo artístico como tal. Digo, tú lo sabes, Ricardo, estudiaste teatro. Lo que necesitamos es hacerlo de forma orgánica, atraer a los artistas a estas ideas, que son las ideas correctas, y ellos no son ningunos tontos, ¿no? Los artistas no son ningunos tontos, entienden de razones. Sí hay que romper, obviamente, su dependencia al Estado, pero también vemos que en cuanto a esta dependencia al Estado en los países latinoamericanos, el favoritismo que hay en las becas estatales es grandísimo. Entonces es una ventana de oportunidad, tanto por un lado ese hecho, como ahora estos nuevos cursos que están tomando, he visto de gente artista que conozco, que están tomando nuevos cursos de distribución que te dicen básicamente, si no hay una galería que quiera exhibir tus obras, puedes hacerlo virtualmente aquí, aquí, aquí. Y ahí está nuestro espacio de oportunidad. Ahí es donde tenemos que llegar y decirle, mira, no tienes que depender del gobierno y este set de ideas es totalmente compatible con la libertad de pensamiento, con la libertad. Vamos, al final, ¿qué es el arte sino una expresión de la libertad humana, ¿no? Eso sería. Gabriel, solo para complementar la pregunta anterior con una pregunta que viene del público, de Cecilia Vázquez Ger, del Instituto Acton en Argentina, ¿de qué manera, dentro del marco de la pregunta anterior, de aprovechar estas nuevas herramientas que nos da el mundo digital, nosotros podemos incluir el lenguaje, los conceptos a esta nueva forma de viralizar las ideas que son las oportunidades del mundo digital? Gabriel. Micro, sí, perdón. Saludos, Cecilia. Sí, me gustaría empatarlo con lo que estaba planteando José hace un momento. Es que es fundamental. Esta cuestión para mí es la cuestión fundamental. Y además, si el mundo digital o no es un escenario más proclive o más o mejor adaptado para que podamos avanzar en la línea que José estaba diciendo hace un momento, creo que es una cuestión a discutir, no está claro, ¿no? Yo tiendo a pensar que sí, que el mundo digital es un mundo mucho más difícil de censurar, mucho más difícil de llevar a cabo la coacción estatal o no estatal que vemos en el mundo físico, y que por ese lado tenemos una gran ventana de oportunidad, una gran ventana de oportunidad. Porque al fin y al cabo, lo que conseguimos en el mundo digital es sortear de una manera muchísimo más sencilla, menos costosa, más fácil la injerencia del gobierno y de otras entidades en nuestras vidas. Entonces, el mundo liberal no es el mundo en el que todos son liberales. El mundo liberal es el mundo en el que todo el mundo puede trabajar sin oprimir a los demás por aquellos sueños que tienen en la vida. Y yo creo que eso es mucho más sencillo de conseguir hoy en día en el mundo digital. Eso contestando a tu pregunta, ¿no? Así que yo soy muy optimista en cómo van a ir avanzando las libertades en el mundo gracias a que cada vez el mundo digital tiene más herramientas y vamos a poder avanzar más por ahí. Y yendo ya a lo de Cecilia, creo que es fundamental, la pregunta de Cecilia es fundamental, creo que esconder las palabras claves no sirve absolutamente de nada. Creo que la lucha por la lengua hay que darla, y hay que darla de manera muy fuerte. Hayek, en Camino de Servidumbre, recuerdo que se planteaba que era un gran error dar por perdida la batalla de la palabra liberalismo en el mundo anglosajón. Y él hacía un llamado a que por favor se siguiera luchando por la palabra liberalismo y por otras palabras.
Desafortunadamente, pues no tantas personas siguieron a Hayek y esa batalla pues prácticamente se ha perdido en el mundo anglosajón. Creo que la batalla de la lengua es de las batallas más importantes. Creo que si hay una institución cultural por excelencia, esa es la de la lengua. Ya decía Menger, ¿no? En sus principios y en sus investigaciones también, que la lengua era una de las 3 grandes instituciones y pienso que es realmente importante. No estoy refiriéndome a hacer la batalla con peleas en Twitter, estoy refiriéndome a tener una estrategia bien diseñada en la que las organizaciones liberales y los liberales no damos marcha atrás, no escondemos aquellos valores y aquellas palabras que reflejan los valores que tenemos, sino más bien todo lo contrario. Es una estrategia de ponerlas en valor, de mostrar lo importantes que son, de mostrar cómo si vaciamos de contenido esas palabras, pues nos vemos abocados a ir a un mundo más y más constreñido, ¿no? Creo que sí, la pregunta de Cecilia creo que es muy, muy importante. Perfecto. Orwell lo desarrolló también mucho, el mismo Václav Havel con sus obras de teatro del absurdo que fueron protagonistas en la Revolución de Terciopelo, desarrolló mucho el tema del lenguaje y la disputa de los conceptos como un elemento esencial. Y en ese sentido, Laide, me gustaría también complementar esta pregunta del mundo digital con un poco aprovechar este mundo como canal de distribución y amplificación de lo que finalmente cada uno de nosotros está haciendo. Tú hablabas de un documental, me imagino que el canal de distribución digital es fundamental para ustedes. Y en ese sentido, preguntarte, ¿de qué manera están aprovechando ustedes este mundo, esta nueva oportunidad, menos censora, menos dependiente de la censura de los gobiernos, etcétera? Sobre todo en un contexto, y con esto termino la pregunta, en donde también estamos viviendo en una especie de dictadura que ya no depende necesariamente de los estados, sino que es una dictadura de lo políticamente correcto. Hay una especie de contexto de cacería de brujas, de neoinquisición que se está desarrollando en el mundo, donde además de la censura a la que nos pueden someter los estados, estamos sujetos finalmente a la censura de la opinión pública hegemónica que desde la izquierda ha desarrollado una especie de nueva fe, de nuevo puritanismo. Pareciera que se dio vuelta la tortilla y hoy día los censores provienen muy particularmente del puritanismo de izquierda, de estos snowflakes que se han desarrollado. ¿De qué manera podemos debatir o combatir eso, muy especialmente en el mundo digital? Me gustaría saber la experiencia de ustedes. Con el documental de Venezuela Exilio Femenino son historias que muchas de esas 4 mujeres han sufrido todo lo que es el sistema nefasto de lo que es la izquierda, el socialismo del siglo del XXI. Una de esas historias, no sé, yo creo que para llegar a la gente debe ser con historias reales, gente que realmente ha sobrevivido a esos regímenes liberticidas. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes porque la gente ve a otro como diciendo, bueno, a mí me puede pasar lo mismo. Yo creo que también debe haber un trabajo educativo teórico histórico, pero también un trabajo práctico, con referencias a historias de personas que han sufrido ese tipo de régimen que cercena libertades, que hay persecución y todo. Yo creo que hay que llegarle a la gente con las emociones. A veces yo creo que mucha teoría, muchas palabras, yo creo que la gente al contar tu historia de manera que sufriste, cómo viviste, cuál es la situación real de los exiliados y lo que huyen de un país que no hay libertades, o sea, la gente yo creo que se pone en su lugar. Ahí es cuando tú ves que la persona o una madre ve que otra está sufriendo, que le mataron a su hijo en una protesta por solamente el hecho de protestar, de querer libertad y que haya quedado, no sé, que lo hayan masacrado a su hijo, ¿ah? Y que después la persiguen porque ella está como denunciando la muerte de su propio hijo, no sé. Es algo nefasto y la gente debe ver eso, la gente debe ver la realidad, la crudeza. Lamentablemente a veces mucha gente dice, no, bueno, todo, vamos a hablarlo todo lo que es histórico, ¿no? Pero lo que está pasando, la realidad. Muchas veces hay gente donde estoy aquí en España me dice, ¿es verdad lo que está pasando en Venezuela?
O sea, dado a los medios de comunicación, todas las redes, que toda la información que pasan todavía no creen lo que está pasando en Venezuela y en otros países latinoamericanos. Entonces, yo creo que debe haber protagonistas que cuenten su historia, su sufrimiento, todo lo que pasaron. O sea, yo creo que eso es lo que más amarra a todos los televidentes, a toda la gente que está pendiente de la situación donde cada día Latinoamérica es un baluarte de cercenar las libertades. Yo creo que es importante hacer micros documentales, además de saber de la historia de los personajes o de las figuras libertarias. Mira, también hay mucha gente que puede dar un poquito de su lucha. ¿Cuántas personas en Venezuela? Ahorita en Venezuela, mira, los venezolanos están afectados mentalmente hasta físicamente con todo este caos. Tú ves en las redes sociales que ya no hay una lucha contra el régimen, sino es una lucha contra el hermano. Porque no hay gas, no hay luz, no hay electricidad, o sea, la gente está desesperada y la única manera de ellos quitar su frustración es peleándose, es la violencia, y eso es lo que ha generado todo este sistema de izquierda socialista, que yo digo que es una revolución comunista socialista, porque esto es como una pandemia, un virus, va expandiéndose lentamente pero seguro. Entonces nosotros debemos desenmascararlos totalmente con nuestras historias, bien sea con todo, o sea, bien sea la madre, el hijo, el militar. En mi caso, los militares. Los militares ahorita en Venezuela hay 430 presos políticos. Sobre todo los militares son los que más vejaciones y torturas tienen, más torturas, porque solamente por pensar diferente o disidente ya eres enemigo, traidor de la patria. Entonces, hay veces hay dudas. Es verdad, en Venezuela ahorita hay dos tipos de Venezuela. La Venezuela que el pueblo se está muriendo de hambre, y está la Venezuela de la élite, de la casta, de que ellos están todos privilegiados con los mejores lujos y todo, tienen privilegios. Entonces, todo eso hay que hablarlo, pero con personas que den la cara, que tengan la valentía de decir, yo pasé por esto. Y dejar de lado, yo creo que a veces, yo sé que hay mucho temor, porque ellos han fundado la cultura del terror, y a veces la gente dice, no, pero es que me da miedo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, soltarse del miedo y hablar y contar las historias de lo que hemos pasado. El poder del testimonio, justamente, yo creo que arrastra más que cualquier discurso teórico, y estoy muy, muy de acuerdo con práctica. Es como si somos libertarios y no tenemos, entonces, no practicamos no hacemos lo que predicamos, todo se lo lleva al aire. Exactamente. Yo, bueno, me encantaría seguir haciéndoles muchas más preguntas. Solamente pasar un dato que voy a dejar también por el chat. Desde la Fundación para el Progreso nosotros estamos también aprovechando las herramientas que nos da el mundo digital con una nueva plataforma podcast que ya tiene un mes de existencia y que le ha ido muy, muy bien, y no solamente nos escuchan en Chile, sino que en gran parte de Hispanoamérica. Y ahí justamente tenemos un programa que se llama La Tribu, que genera reflexiones políticos, sociales, liberales, a propósito de los comentarios de distintos exponentes sobre películas, series y productos culturales. Nosotros siempre nos quejamos de que los productos culturales son solo de un lado. La verdad es que uno puede analizar hasta el Joker, gran película que salió el año pasado, y encontrarle un análisis que puede hacer sentido, que puede hacer una amplificación intelectual en la gente que se aproxima a nuestras ideas, no solamente desde la intelectualidad, sino que también a través de productos de la cultura pop. Así que los dejo invitados a echarle un vistazo a la plataforma podcast de la Fundación para el Progreso, sonidolibre.org, que espero que les guste mucho, justamente como parte de estas iniciativas que cada uno de nosotros estamos aprovechando a propósito del mundo digital. A modo de cierre, en estos 2 minutos que me quedan, solamente reforzar las ideas que la idea de José y Gabriel han sido muy, muy claros, que finalmente las ideas de la libertad no son solamente un conjunto de ideas doctrinarias, teóricas, que deben influenciar nuestro progreso, sino que además desde ese punto de vista técnico, nuestras ideas deben configurarse como una actitud, una forma de ser, una forma de relacionarnos con la realidad que, además de elementos técnicos, ya sean económicos o institucionales, podamos enmarcar nuestro relato en una matriz ética, una matriz emocional, que finalmente le dé sentido a nuestros modelos de una sociedad libre y responsable.
esa falta de sentido que tenemos que transmitir no se genera solamente con gráficos de oferta-demanda, con gráficos de crecimiento del PIB, sino que tienen que ocupar vehículos emocionales para hacerle sentido a nuestros pueblos. Me gustaría cerrar con una cita del gran Mario Vargas Llosa en un ensayo que él escribió el 2005 que se llama Confesiones de un liberal, y que creo que redondea mucho los puntos de conversación que hemos estado teniendo. Mario Vargas Llosa decía que la economía de mercado, sin el sustento de la cultura, puede producir sobre el papel óptimos resultados, pero no da sentido a la vida de las gentes ni les hace vivir en un entorno impregnado de humanidad. Es la cultura la que da calor y vivifica la democracia y también humaniza la economía. Creo que esta frase es notable para cerrar. Les agradezco, Laide, José, Gabriel, sus reflexiones, agradecerles también a todas las personas que nos acompañaron. Y bueno, creo que estamos recién partiendo con este awareness de lo cultural, de lo emotivo en la forma de transmitir nuestra idea y por supuesto no creo que esta sea la última vez que vamos a tener este tipo de conversaciones. Muchas gracias Bueno, a yo todos. digo que la lucha por la libertad nunca se agota, no se termina. Es un esfuerzo permanente que siempre debemos hacerlo. O sea, no por tener libertad no nos podemos quedar tranquilos. Siempre hay que trabajarlo y luchar por ello. Bueno, muchas gracias. Gabriel, José, muchas gracias. Ricardo, gracias, José. Gracias, Estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. No se olviden de visitar sonidolibre.org o vernos en Spotify y en todas las plataformas podcast también como iniciativa cultural de la Fundación para el Progreso. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad. Estén muy bien. En la siguiente sesión. Hasta luego.